Buenos días. Ahora, para tercero secundaria, hoy tenemos la importancia y origen de nuestra microbiota en el sistema digestivo en relación con nuestra salud. Bien, aquí tenemos, para indicarlo, acá está la semana y aquí se encuentra ya nuestro propósito del día, ¿no? Justamente que dice, el propósito de esta sesión es que los estudiantes relacionen explicaciones acerca del origen e importancia de la microbiota en el ser humano. Bien, comenzamos. La pregunta que nos hacemos, ¿nacimos ya con este conjunto de bacterias? ¿Nacimos con estas cantidades o fue variando con nuestra interacción? Aquí justamente lo que va a interesarnos acá, vemos acá la imagen de una persona y nos interesa ese grupo bacteriógeno que pueda tener. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos? Antes de nacer, obviamente no estamos en contacto con bacterias, pero el cuerpo de la madre tiene infinidad de bacterias viviendo dentro de él. Puede haber sido por el conducto umbilical, puede haber habido contacto, claro, hay contacto con el feto. Obviamente por ahí pudo haber ingresado a través de la sangre, pudo haber ingresado bacterias. También al nacer sale por el conducto vaginal y el bebé puede haber contacto con bacterias que rodean la vagina. Por lo tanto, también tiene contacto. Ahora, vemos este detalle. Una vez que nace ya sabemos que ha tenido contacto, supuestamente ha tenido contacto con bacterias. Pero si analizamos sus heces, obviamente hay un reducido volumen de bacterias. No ha habido mucho contacto, ha estado solo dentro del útero. En contacto con cuando quiere lactar, obviamente va a consumir la leche, pero también va a asimilar cierta cantidad de bacterias. Hasta ahí es dentro de su proceso de desarrollo, solamente lacta y comienza a adquirir bacterias. Número 1, el conducto umbilical, el conducto vaginal y por la leche. Ahora, ¿cómo es que comienza a desarrollar esta gran cantidad de bacterias? 3 factores. 1, por lo que comemos, por el entorno, ¿ya? Por el entorno y cuando nacemos. Cuando nacemos, por lo que comemos y por nuestro entorno. Ahora, si lacta, va a consumir cierta cantidad de bacterias, pero si le dan fórmula, obviamente está recibiendo los nutrientes que corresponden aparentemente, pero las bacterias es la base de nuestro estudio, son las bacterias. Se ha comparado las bacterias que puedan haber en esa leche fórmula y son más parecidas a lo que hay en las bacterias que hay en la piel. En cambio, y eso no le ayuda mucho, pero lo que hay en la leche materna sí le ayuda en todo su desarrollo de defensa. Su sistema inmunitario se refuerza por la leche materna, porque están diseñadas esas bacterias para esa función. Pero si comparamos la leche fórmula, las bacterias que hay se parecen más a lo que hay en la piel que lo que hay en la leche misma, de forma natural. Ahora, con el tiempo, bueno, ya comienza a aparecer, 6 meses comienza a aparecer la dentición, los primeros dientes incisivos, y comienza a comer unas papillas. Comienza a variar de la leche, comienza a variar la forma de alimentarse. Y observamos las heces y comienza a aumentar las cepas, la cantidad y variedad de bacterias. Entonces nos damos cuenta que entre mayor variedad de bacterias, mayor resistencia a ciertos patógenos. Porque no solo interactúan las bacterias, que son beneficiosas, también interactúan los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa y las bacterias interactúan para poder defender al cuerpo. Entonces, entre mayor variedad de alimento, hay mayor variedad de bacterias. Hay mayor variedad de bacterias, mayor protección para el niño. Se ha visto casos en que se ha aislado
un grupo que no ha estado en contacto con nada y otro grupo que ha estado en contacto completo con el entorno. ¿Quiénes se enfermaban más? Los que estaban más aislados, porque su sistema inmunológico no ha hecho contacto con nada. En cambio, los que han estado en completo contacto con el entorno, las bacterias han interactuado con ellos y por lo tanto su sistema inmunológico ha desarrollado. Las alergias a animales, bueno, los que han estado en contacto con animales o han tenido más socialización son los que tienen un sistema inmunológico más desarrollado, en comparación de los que no tienen una socialización completa. Bien, vemos acá, en la siguiente parte, justamente acá nos habla, a ver, 3 factores que determinan este desarrollo. Entre ellos está el modo en que nacemos, por parto normal o por cesárea. La dieta que llevamos en la infancia y el uso de antibióticos y los hábitos sanitarios. Curioso, ¿no? Los que más limpiecitos están son los que más se enferman. Y los que están más cochinitos son los que menos se enferman. Es una relación, pero tiene su explicación. ¿Ya? Si estás... no estoy diciendo que no te debas bañar. Sí, debes haber limpieza. Pero ya hemos explicado eso, la estructura del jabón, hemos explicado cómo afecta los jabones bactericidas al cuerpo, ¿no? No hay que guiarnos de las propagandas. La publicidad solamente se dedica a vender, pero no te enseña mucho. Entonces aquí el detalle. Si estás limpiecito, bueno, perfecto. Pero la pregunta es, ¿estás limpiecito porque has hecho higiene? ¿O estás limpio porque no has en contacto con el entorno? Si no haces contacto con el entorno, obviamente tu sistema inmunológico es bajo. Pero si haces contacto con el sistema, con el entorno, si haces contacto con el entorno, tocando, haciendo contacto, socializando, ¿ya? Obviamente estás en contacto con infinidad de bacterias. En ese contacto vas a ensuciarte, ¿ya? Y en ese contacto, tu sistema inmunológico, tu sistema de defensa va desarrollando. Entonces, a eso me refiero. Ahora, también vemos con lo que comemos, ¿ya? Curioso, los que tienen enfermedades por alimentación, obesidad, diabetes o todo tipo de trastorno, encontramos un grupo de bacterias muy distintas a los que se encuentran sanos. ¿Estamos? Muy curioso, ¿no? Entonces, la acumulación de bacterias determinan el estado de salud de una persona. Ahora, supongamos que tienes una diarrea o una infección. Eliminas tu flora intestinal, eliminas una gran cantidad de bacterias, ¿no? Esa eliminación no es selectiva, se elimina todo de frente. Va a haber un desbalance en tu cuerpo y posiblemente lo que quede son bacterias patógenas. Y esas bacterias van a generar más trastornos en tu cuerpo. Cuando te dicen hay que purgarse, hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Obviamente vas a eliminar toxinas, vas a eliminar todo, pero también vas a eliminar una cantidad de bacterias. Por lo tanto, tienes que recuperar esas bacterias, esa flora intestinal, ¿ya? Si no la recuperas, mucho peor. Va a haber alteraciones en tu cuerpo. Entonces, no solamente tiene que ver la limpieza, tiene que ver el equilibrio con tus bacterias. Hemos visto en las primeras clases que las bacterias solamente el 5% es perjudicial, el 95% es beneficiosa, tanto fuera y dentro de tu cuerpo. Entonces es necesario mantener el equilibrio de bacterias en tu cuerpo. Ahora, se ha hecho un estudio muy rebuscado, pero bastante interesante. Se ha visto en ratones.
Por ejemplo, había dos ratones. Cuando trabajamos con ratones en laboratorio, normalmente trabajamos con clones, todos idénticos, blanquecitos, idénticos, para hacer una buena investigación. Y se vio que ratones, uno era obeso y el otro delgadito. No importa qué es lo que le dábamos de comer, siempre seguía delgado. En cambio el otro seguía engordando, más obeso, no podía ni caminar. ¿Qué hicimos después? Agarramos las heces del gordito y lo mezclamos con la comida de flaquito. Y le dimos de comer al ratón flaquito su comidita con las heces del ratón obeso. A los pocos meses, los dos ratones estaban idénticos, obesos los dos. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias determinan la estructura del cuerpo. Ya, en esa investigación. También se hizo investigación con humanos. Se vio que la alimentación de las personas sanas es, bueno, ¿te acuerdas de la pirámide alimenticia, no? Hay carbohidratos, proteínas, una mínima cantidad de grasas, bastante agua. Todo perfecto. En las personas sanas. Y en otro grupo ya las personas obesas con cierto problema cardíaco, eh, sobre todo con diabetes, problemas renales, por la alimentación tipo chatarra, ¿no? Kentucky, frituras, ¿ya? Hasta ahí. Pero muy aparte de la estructura corporal que puedan tener. Examinamos sus heces, ¿qué observamos? Bueno, por el tipo de alimentación, las bacterias eran distintas. Eran distintas. ¿Estamos? Eran distintas el tipo de bacterias. Y esas bacterias que tenían, los que consumían alimentos procesados, eran lo que generaba ciertas enfermedades en el cuerpo. Lo que se intentaba hacer es no darle de comer igual que el ratón, pues, ¿no? Pero se extraían de las heces de las personas sanas, se extraían las bacterias, se hacían el cultivo y por vía de colonoscopía, por el colon, se inyectaba, bueno, se introducía las bacterias en el cuerpo de la persona enferma. Eso todavía está en investigación. Están llamando, creo. Eso todavía está en investigación. Como les dije entonces, eh, ¿aló? Sí, ya, gracias. Entonces, establecemos relación, la importancia entre las bacterias y el estado de salud. ¿Estamos? Desde que nacemos hasta nuestro estado de vejez, vamos evolucionando, vamos adquiriendo infinidad de bacterias. Algunas beneficiosas, otras perjudiciales. Solamente se establece el control de salud si se establece ese control poblacional de bacterias. ¿Ya? Ese es nuestro trabajo de investigación entonces. ¿Qué relación hay entre las bacterias en el aparato digestivo y nuestra salud? Entonces, este estado es, ¿cómo adquirimos esas bacterias? Desde que nacemos, depende si naciste por cesárea o por vía natural. Por el tipo de alimentación y por el uso de antibióticos. ¿Cuántas veces usas antibióticos? Pastillas para cada cosa. Y tu relación con el entorno. En ese contacto puedes haber adquirido bacterias beneficiosas que te protegen o puedes haber adquirido bacterias que perjudican tu organismo. ¿Ya? Y tu estado de salud o de tu estructura depende de esas bacterias. Quiere decir que si ahorita estás enfermo, por alguna razón, habría que ver el análisis de heces para ver cómo están esas bacterias. Y es interesante ver cómo al modificar el tipo de alimento, se modifica esa cantidad de bacterias y comienzas a restablecer tu salud. ¿Estamos?